Hola, buenas tardes. La idea era hacer una pequeña reflexión sobre cómo intervenimos los profesionales de la salud para bien y para mal en la vida de los pacientes con dolor crónico y cuáles son las respuestas de esos pacientes con un mismo tratamiento depende del enfoque. Eh, Nosotros estamos en contacto con personas con dolor todo el tiempo, más dentro de un hospital donde yo trabajo, donde mucha gente ya recibió otro tipo de tratamientos y vienen a probar algo diferente, tanto sea terapia manual o corrección postural o alguna otra técnica. Muchas veces tenemos que entender que debemos dejar de lado nuestro ego, nuestra especialidad o nuestros posgrados para entender que el protagonista es el paciente. Eh, Ayer me tocó un caso de una paciente que ya había sido operada hace 8 años por dolor, por una escoliosis grave, en donde nunca varió el dolor. Después de operada continuó, le dieron medicación específica para el dolor. Ya probó con opiáceos, probó con algunos tratamientos de fisioterapia y continúa con dolor desde hace 8 años. Eso se transmite en la consulta con una angustia, el aspecto físico, el deterioro físico de la masa muscular, del deterioro del sueño, la falta de apetito, eh, la falta de ganas de hacer cosas, la poca proyección a futuro que tiene ese paciente y cómo es el futuro aterrador que ellos piensan que van a tener. Cuando uno escucha eso, entonces pone en la balanza, bueno, te explicaron para qué era la cirugía, tuvieron en cuenta ciertos criterios, eh, hiciste una rehabilitación global de varios aspectos a nivel nutricional, educación sobre posturas, descanso, actividad física, etcétera. Entonces, cuando una persona fue operada y queda a manos de la suerte, digamos, cuál es la evolución, ahí te das cuenta de que no recibió un tratamiento completo desde varios puntos de vista. Por ahí un profesional hizo bien su trabajo, por ahí la situación anatómica específica que había que corregir fue corregida, pero hay otros aspectos que seguramente que no fueron cubiertos y que hacen que hoy esa persona esté exactamente igual que antes de dolor, pero empeorado con el tiempo. El tiempo hace que la falta de resolución de eso agrave la situación, con un desencadenante psicológico muy importante, que no solamente ahora hay que trabajar lo físico, sino lo psicológico, lo emocional, y cambiar un estilo de vida de 8 años de sedentarismo, de fobia al movimiento, de falta de actividad física, de trastorno del sueño, trastorno de la alimentación, que es mucho más complejo por el tiempo que hace. Otro caso es un caso de una paciente que no fue operada, pero que le pronosticaron que en 1 o 2 meses iba a volver pidiendo por favor que la operen. Es una paciente que al examen funcional está muy bien, tiene 50 años, nunca tuvo traumatismos, tiene buenos movimientos, simplemente es sedentaria, está a cargo de un familiar postrado y trabaja 8 horas por día. Entonces, cuando uno plantea una cirugía en un paciente eh, que tiene ese estilo de vida y no tiene en cuenta de que probablemente no realice luego de esa cirugía un tratamiento con movimiento, solamente va a hacer que esa paciente que está quieta se quede más quieta todavía, que no solucione su problema de dolor y que a eso le agregue un agravante emocional. Entonces, hay que tener en cuenta que un paciente no se opera por dolor, o no debería al menos operarse por dolor. Son muchas las consideraciones que hay que tener en cuenta y probar previamente con tratamiento kinésico o a través de ejercicios guiados, entrenamiento funcional o algún profesional que supervise el tipo, la cantidad, el modo de ejecución de los ejercicios, y asegurarse de que eso haya sido realizado de forma
correcta, con un descanso correcto durante un tiempo prolongado, y recién ahí, si eso no funciona, progresar a otra decisión quirúrgica o no. Entonces, eso es lo que comúnmente vemos en el consultorio, y que nos cuesta tanto después desarraigar toda esa fobia al movimiento, al ejercicio, y hacerle entender a la persona de que si no hay un autocuidado, si el paciente no se transforma en protagonista del tratamiento, y solamente todas las expectativas están puestas en el terapeuta, es muy probable que no tenga un resultado favorable. Así que bueno, está en las manos de nosotros, los profesionales de la salud, en entender eso, y corrernos un poquito de la lupa y tener en cuenta un poquito todo el contexto de los pacientes.